La música es mi vida, totalmente mi vida. Es algo que hace parte de toda mi existencia, desde que tengo la edad de un año, digamos, donde empecé a sentir la música realmente. Ya sentía en el vientre de mi madre y puedo decir en resumen que es totalmente algo que hace parte de mi vida y hace parte de mi cuerpo. Esa es la música para mí. Bueno, el hogar mío fue siempre musical. Mis padres eran músicos y yo viví una pequeña parte de mi vida viví en Argentina, en Buenos Aires, porque ellos trabajaban allá y íbamos y veníamos, íbamos y veníamos. Y empezamos a vivir realmente, a volver a Paraguay cuando yo tenía 5 años más o menos. Mi padre se instaló en Fernando de la Mora primeramente con mi madre. Y luego, desgraciadamente, se separaron y ahí fuimos nosotros fuimos al barrio Nazaret también con mi mamá, nos quedamos por ahí. Y luego fuimos a la casa de mi abuela, en la casa materna, ahí en Lambaré, en el barrio Santo Domingo. Empecé ahí a vivir ahí a la edad de 12 años más o menos, hasta que me fui a Europa a los 19 años. Y siempre fue un ambiente de músicos y de música. Pasaron por la casa de mi abuela, pasaron grandes músicos como Dionel Chase, gente así muy, muy reconocida de la época. Gabino Espino, la recuerdo, era muy querido en mi casa. Y siempre había música. Mis padres estaban siempre haciendo veladas. La familia de mi madre son todos músicos. Y bueno, fue mi vida así, rodeado de artistas, de arpistas, de guitarristas, de acordeonistas, violinistas y todo eso. Bueno, la historia de esta casa tiene un significado muy importante para mí porque representa, digamos, el sacrificio de mi vida con la música. Y cada ladrillo tiene un significado, cada ladrillo significa una música, un tema. Y mi esposa tuvo la idea de anotar mis obras en los ladrillos. Y esa es la historia de esta casa que lo construí prácticamente en casi 10 años, ¿verdad? Todavía no lo termino, pero constantemente cada música hace parte de esta casa. Bueno, a los 5 años empecé con mi papá, me puso el arpa en el hombro y mi historia un poquito dolorosa con mi papá porque mi papá tenía el método un poco duro y aprendí muy rápido porque era muy estricto mi papá y cosa que casi nunca cuento, pero lo puedo contar, es que para aprender más rápido me hacía arrodillar sobre sal gruesa o maíz. Y así yo aprendía mis lecciones y bueno, en 2 meses yo ya era arpista porque aprendí muy rápido. Pero tengo lindos recuerdos porque hasta hoy tengo el recuerdo que fue una tarde soleada en uno de los barrios ahí en Fernando de la Mora donde estábamos viviendo en esa época. Avec un artiste, je ressens du plaisir. La vie est imprévisible, on ne sait pas de quoi est fait demain. Et c'est ça que j'aime. J'aimerais pas un homme qui part à 7 h du matin et qui rentre le soir à 19 h en disant « Chérie, qu'est-ce qu'on mange ?» Et donc voilà, ça me permet de voyager quand je peux te suivre. Mais quand tu n'es pas là, on s'appelle, je voyage, tu me racontes. Et c'est toujours imprévisible. C'est une vie faite de surprises. On va de surprise en surprise, tous les jours. Fue fundamental tocar en público por primera vez a la edad de 6 años, fue fundamental para mí
porque por primera vez yo enfrentaba al público, o sea que estaba delante del público y en el escenario, y fue en mi escuela cuando yo estaba en el primer grado, ya toqué como solista y fue impresionante para mí, y a partir de ahí me gustó sentir los aplausos de la gente, y fue una experiencia hermosa que, que siguió después, porque yo después, a partir de esa edad, ya empezaba siempre a tocar en los festivales, empezaba a estar, digamos, cómodo delante del público, y me ayudó a tener una cierta experiencia. Entonces ese recuerdo de los 6 años es inolvidable para mí, hasta hoy recuerdo. Mi mamá también un elemento fundamental en mi vida, una persona que me apoyó siempre, porque yo tuve también mis épocas de rebeldía en donde no quería tocar el arpa, ¿verdad? Entonces mi madre ahí intervenía y me decía, tenés que tocar el arpa, mi hijo, tenés que seguir porque el arpa te puede llevar muy lejos, me dijo. Y eso yo tampoco olvidé. Y nuestras experiencias fueron hermosas porque yo le acompañaba a ella en todos los lugares donde ella cantaba. Hacía parte yo del grupo de ella que se llamaba Los Madrigales. Y bueno, era yo el reemplazo de mi papá, porque como mi papá ya no estaba, yo era el que tomé el lugar de él y tocaba en los cumpleaños, tocaba en las serenatas, en los restaurantes. Y muy joven ya hacía yo parte del mundo de la noche, ¿verdad? Y estaba siempre rodeado de gente adulta, que también permitió que yo evolucione rápidamente, digamos, por estar en el mundo adulto. Y bueno, mi madre fue alguien que me apoyó siempre, que me ayudó, que me enseñó, me acompañaba. Yo escuchaba las músicas de la radio y ella me decía, toca ese tema y ensayábamos. Entonces me enseñó a querer al folclore, porque mi mamá era amante del folclore paraguayo. Bueno, el arpa tiene una significación muy importante para mí, hace parte de mi vida cotidiana y es la prolongación de mi cuerpo, es un órgano más de mi cuerpo, y el arpa es algo que está siempre en mí, siempre lo busco, está en mi cuarto, está en mi salón, en mi lugar de estudios, ¿verdad? Entonces, siempre presente. Tuve muchas arpas en mi vida, fui a Europa, llegué con el arpa de mi papá, el arpa que él le dejó, ¿verdad? Entonces yo viajé con esa arpa. Luego tuve otras arpas que me dieron muchas satisfacciones. Mi constructor fue siempre Adelio Velar y Oscar Maldonado. Esa fue la marca que yo siempre utilicé, el sonido que siempre me gustó. Y esta arpa es la más reciente que yo tengo, tiene una historia particular, ya que como me estoy preparando para volver a Paraguay, esta arpa es la que se queda acá, también construida por el luthier Oscar Maldonado, y es también el instrumento ideal para mí. Ya está equipado acá como para que yo pueda tocar cuando yo vuelva, cuando esté acá, y es el arpa que yo utilizo acá cuando hago mis conciertos. La decisión de ir a Francia fue dura para mí, sobre todo porque yo tenía que dejar a mi madre, que era la principal preocupación mía, ¿verdad? Porque estaba sola. Pero conversando con mi mamá era una persona así muy racional, y ella veía que yo necesitaba volar solo y que yo necesitaba vivir una nueva vida y probar suerte con mi arte, con el arpa, ¿verdad? Entonces fue bastante dura la decisión mía. No, yo quería ir, pero tampoco quería dejar a mi mamá. Y también tenía amigas, amigos, tenía una novia y tuve que dejar todo. Prometí ir un año y volver, pero finalmente volví, pero me fui nuevamente porque ya era el destino que yo tenía, digamos, porque ya empecé a trabajar seriamente en el arte y fue una decisión difícil, pero tenía que tomarla.
Adaptarme al país fue algo muy difícil también, porque yo no entendía nada del francés. Nunca escuché, nunca escuché el francés en Paraguay y tuve que ir a adaptarme. Entendí que yo para adaptarme tenía que yo comprender la lengua, y la primera cosa que hice fue inscribirme en la Alianza Francesa de París. Estudié unos 3 meses y aprendí muy rápido, y eso me permitió luego seguir los estudios universitarios, pues yo salía de acá del colegio de Paraguay, ¿verdad? Y entonces me permitió continuar en el círculo de la juventud, digamos, ¿verdad? Entonces entré en la Universidad de la Sorbona, donde estudié con más propiedad, digamos, estudié seriamente la lengua, y estudié civilización francesa y literatura también. Entonces eso me permitió a mí integrarme totalmente al país, porque ya podía yo estar igual a igual con los franceses, ¿verdad? Porque aprendí la lengua como se debe, ¿verdad? Entonces también fue difícil, pero era el buen momento, porque yo tenía apenas 19 años y estaba aún en ese camino de aprendizaje, ¿verdad? Entonces yo deseaba aprender, y bueno, aprendí el francés seriamente. Lo más difícil fue enfrentar primeramente detalles así básicos, pero enfrentar el transporte, por ejemplo. Yo tenía que desplazarme en metro, tenía que desplazarme en taxi, tocar en un boliche a la noche, tocar en otro después, y enfrentar el mal tiempo, la lluvia. Son los momentos difíciles que pasé también, porque también tenía que estudiar. eh, yo prácticamente no dormía, porque estudiaba de día y trabajaba de noche. Y el transporte del ARPA me marcó, porque ni los taxis me alzaban. Entonces, mi pequeña dignidad y orgullo hacían que yo tenía que aguantar, y a veces andaba a pie con el arpa a cuestas bajo la lluvia. Son cositas así que no olvido, porque son cosas difíciles, ¿verdad? Son cosas que a veces puede decir, bueno, dejo todo y me voy de nuevo al lado de mi mamá, o cosas así. Pero tuve que enfrentar todo eso para poder yo llegar a un momento dado a consolidar mi carrera. Yo empecé tocando en los boliches, como decía, tenía un pasaje de media hora en un lugar, y después tenía un pasaje de media hora en otro lugar, y tenía que yo, ¿cómo decir? Viajar en metro. Bueno, son las cositas así que me han marcado. Voilà, on a commencé de zéro avec Ismaël dans un petit appartement à Paris, 2 pièces, et les dates ont commencé à arriver, les petits concerts dans le quartier, avec des groupes, mais après on a fait nos enfants et on est parti de zéro, et on a commencé à voyager et on le suivait partout. Les filles étaient petites, c'était pratique, c'était bien. Et petit à petit, sa carrière s'est agrandie. Et c'était toujours agréable de le revoir revenir, nous raconter ses voyages. Et on est parti avec lui, et ça a commencé comme ça. On est venu au Paraguay. Et là, j'ai vu l'importance de la carrière de mon mari quand il revenait. Et tout s'est agrandi au fur et à mesure des années qui passaient. Areguá es una ciudad y una región que siempre me gustó, y fue elegido por mi madre. Nosotros ya teníamos algunas cositas por acá, y mi madre soñaba con vivir aquí en Areguá. Entonces actualmente estoy tratando de cumplir con ella, pensando en volver en esta zona en donde tanto ella quería estar. Hasta inclusive hay árboles por acá que me hacen pensar a mi mamá. Aquí cerquita hay un árbol de mango que me hace pensar a ella, porque ella quería estar bajo ese mango, ¿verdad?
Entonces, una de las principales razones de estar acá es pensando en mi madre y en lo que ella hubiese querido hacer o vivir. Ella hubiese querido vivir acá. Entonces, yo me siento, por un lado, feliz de poder darle ese placer, digamos, de algún lado ella me ve. Y creo que por un lado va a estar feliz también porque Areguá es la ciudad que ella más apreciaba por la naturaleza, por la gente, que también la gente muy hospitalaria acá, muy solidaria. En fin, hay muchas cosas, pero siempre pienso en mi madre porque ella hubiese querido vivir acá. Yo descubrí a un artista suizo que se llama Andreas Vollenweider. Lo descubrí en 1984 gracias a un amigo. Me prestó un cassette de él. Él es un arpista ya renombrado allá en Europa. Y escuché su música y como yo ya tenía esas ganas de componer, yo no exponía mucho mi música porque estaba yo en el círculo sudamericano, tocaba música paraguaya, tocaba música sudamericana y descubrí a este gran artista a quien yo admiro hasta hoy, quien es mi guía prácticamente. Vi que él revolucionó el arpa clásica, es algo que a mí me sorprendió. Escuché el sonido que él tenía y me dije a mí mismo, ¿por qué yo no podría explotar también lo que yo tengo en mí? Y es lo que hice. Empecé seriamente a explotar mis propias composiciones y decidí yo realizar una carrera como solista, exponiendo totalmente mis músicas y lógicamente en mis espectáculos también, lógicamente la música paraguaya. Pero el que me hizo decidir de cambiar de rumbo o de dirigirme hacia mi propia música fue este gran arpista, Andreas Vollenweider. Mi manera de tocar y mi música es prácticamente gracias a influencias de otros arpistas y de otros artistas. Y en primer lugar, la pulcritud es de Luis Bordón, porque siempre él tocó muy claro y me gustaba esa sencillez de su sonido. Yo sentía el sonido de cada cuerda del arpa y eso me gustaba. Y después también, lógicamente, tuve la influencia del maestro Nicolás Caballero, que era totalmente revolucionario. Era algo que él estaba ya muy adelantado en los años 70. Fue la época que yo conocí su música. Yo escuchaba en las radios sus grabaciones. Y son los dos principales influencias que tengo yo en mi manera de tocar. Y además puedo nombrar a otros arpistas porque existen varios. Lorenzo Leguizamón era una referencia para mí, Aparicio González, Enrique Samaniego y muchos más arpistas, ¿verdad? Pero muchos arpistas hicieron parte de lo que yo soy ahora, ¿verdad? Es una mezcla de todas esas referencias. Bueno, yo toqué en el Olympia de París y como el Olympia de París es un escenario máximo en Francia y en Europa, todos los mejores artistas del mundo han pasado por ahí y de repente yo me encuentro ahí, ¿verdad? Delante de 3.200 personas, ¿verdad? Haciendo telonero a un gran músico que se llamaba, porque falleció, Johnny Clegg, un artista sudafricano. Y fue el recuerdo más fuerte que tuve porque fue una oportunidad muy importante para mí, de visibilidad también, porque me ven mucha gente, muchos periodistas, y a partir de ahí tuve yo mucha motivación para seguir adelante. Entonces el Olympia de París fue preponderante y fundamental para mí.
Creo que es una capacidad mía de poder crear, es una necesidad y una constante, digamos. Yo puedo crear cuando quiero crear, o sea que tengo inspiraciones que vienen, que van, que vienen, tengo mis imágenes en mi cerebro y siempre decía yo que puedo hacer un disco cada una semana, digo, porque siempre tengo ganas de crear cosas nuevas y es algo que hace parte de mí. Soy creativo y también hiperactivo, digamos, porque no puedo estar tranquilo sin hacer algo, ¿verdad? Sin crear música. Y es algo que hace parte de mi vida. Sí, en el 2012 tuve ese honor de ser considerado por Francia, ¿verdad? Y el Senado francés, quien me otorga esa distinción que es Personnalité de l'Amérique latine en France. Personalidad de América Latina en Francia. Y fue un honor estar elegido porque ahí estuve con otros artistas latinoamericanos que fueron distinguidos también, como Fernando Botero, el escultor colombiano, o artistas venezolanos, artistas de diferentes países que aportan su cultura a Francia. Ese fue el motivo por el cual se creó esa distinción. También nosotros los extranjeros artistas aportamos cultura al país y eso fue la distinción que tuve, que es un gran honor. Yo tomé mi camino como una misión ya, porque represento a la cultura paraguaya con el arpa paraguaya. Y es algo que yo no me daba cuenta de antes, porque yo lo que hacía era vivir de mi arte y ganarme la vida y nada más. Pero fue desarrollándose y empecé a tocar en diferentes países, ya haciendo conciertos, y de repente me di cuenta que era como una misión mía de representar al país constantemente con la cultura y ya como representante turístico también, porque en los lugares donde yo toco hablo del Paraguay, digo dónde está el Paraguay, eh, hablo de la cultura nuestra, les enseño hasta en guaraní, les enseño a contar hasta 5, hasta 10, y eso hace parte del aporte que yo doy en los lugares por donde pase, ¿verdad? Entonces se volvió como una misión y yo me siento orgulloso de representar a mi país de esa manera, digamos, como un embajador. Lo tomé así como algo que ya es natural y me da mucha alegría. Yo donde voy me interesco en la música de los demás. Entonces, por ejemplo, si voy a Italia, escucho las sonoridades de la música italiana y me inspira componer algo con color italiano. Si voy a India, igual voy a interesarme en los instrumentos de India entonces incorporo algún instrumento de ese país a lo que yo quiera componer, ¿verdad? A las obras que yo compongo. Y si voy a Irlanda, igual escucho las sonoridades del arpa irlandesa o de instrumentos de Irlanda e incorporo a la creación nueva que tengo. Y siempre fue así mi manera de componer. Últimamente, lógicamente, estoy interpretando mucho lo que es influencia mía de la parte de otras culturas. Y es algo que me gusta, que para mí enriquece también mi música, porque se vuelve una música universal, ¿verdad? Entonces, a veces se nota el color del arpa paraguaya, pero también se nota las influencias de otras culturas. Tener la suerte de tocar con una orquesta sinfónica es, creo que, el máximo deseo de un artista, y yo tenía eso como meta. Era algo que yo deseaba siempre, porque no teníamos acceso nosotros los artistas populares, no teníamos acceso a lo sinfónico. Lo digo con propiedad porque ya hace mucho que soy artista, ¿verdad? Y fue muy difícil los músicos clásicos se interesen en la música popular y en un artista popular. Y debo nombrar a alguien muy importante, que es el maestro Sergio Cuquejo, con quien yo intercambié
y le expresé mi deseo de querer hacer un disco con música acompañada por una orquesta sinfónica. Él me dijo, es posible, y cuando me dijo que fue posible, pues ahí trabajamos y envié todos los temas que yo tenía, que yo sentía que podría ser acompañado por una orquesta sinfónica. Envié y él hizo los arreglos y hice un concierto acá en Paraguay también con la Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional y luego con la Orquesta Sinfónica Nacional de Paraguay también. Son satisfacciones muy fuertes para mí porque yo no tenía acceso a eso antes y finalmente me di cuenta que todo es posible en la música. Bueno, también mi intención fue darle importancia a los indígenas guaraníes, quienes fueron los primeros en tocar el arpa paraguaya, el arpa que se dice paraguaya, ¿verdad? Entonces yo reivindico mucho mis orígenes, estoy orgulloso de tener rasgos de indígena, hasta uso el pelo largo, todo eso hace parte de la identidad del paraguayo. Entonces yo lo reivindico y se aprecia eso en donde vaya porque defiendo mi identidad. Y así también quiero hacer entender a la gente que nuestra identidad es la civilización guaraní. Y fueron ellos quienes empezaron a tocar el arpa paraguaya, lógicamente enseñados por los jesuitas, los misioneros jesuitas, quienes les enseñaron a aprender instrumentos, ¿verdad? Entonces es una reivindicación mía, dándole valor a los indígenas guaraníes, que son nuestros antepasados y son nuestros orígenes. Y por eso di título a ese disco como Arpa Guaraní. Esta idea nació en Japón, toqué en Japón y los japoneses hacen comentarios cuando entran a un teatro se le da un formulario, ellos llenan el formulario que entregan después del concierto a los organizadores, ¿verdad? Entonces hice un concierto allá y entre los comentarios que leí después, o sea, que me leyeron, porque no leo japonés, había muchos comentarios que decían que mis notas llegaban al alma. Y ahí nació la idea mía de hacer un tema que se llama Notas para el Alma, y luego, lógicamente, pensar en las madres que siempre siempre están recibiendo las notas. Mi madre también me decía que mis notas penetraban el alma. Entonces pensé en mi madre y también pensé en las madres de todos nosotros. Mi relación con Paraguay es cotidiana. Yo estoy allá ya hace 44 años, pero mi pensamiento siempre está acá. Y mi relación es totalmente, como decía, automática y cotidiana. Todos los días pienso en Paraguay, todos los días y todos los días. Eso lo digo de día y de noche. Mi esposa sabe eso. Lo que me une siempre con Paraguay es la gastronomía, porque en casa se come comida típica de nuestro país. Y tengo la suerte de tener a mi esposa que ama el Paraguay. Y bueno, también la otra suerte que tengo es de venir constantemente. Cada un año yo vengo al Paraguay y algo que cuento también es que para sentirme como que alguien que no se fue de acá, lo primero que hago yo al llegar a Paraguay es tomar el colectivo. Y subo al colectivo y ahí me siento yo como si fuera que nunca me fui. Entonces esa es la sensación que tengo. En Francia yo tengo una vida, digamos, francesa, pero mezclando siempre con la vida paraguaya y pensando en mi país. Y mi relación es también de mostrar mi idea, digamos, es mostrar lo que yo hago allá, mostrar también acá. Por eso es que siempre vengo a presentar algún disco y hacer un espectáculo.
El paraguayismo es muy fuerte en nosotros, ¿verdad? Y lógicamente cuando escuchan el arpa ya están emocionados, hay lágrimas, hay euforia y es algo que a mí me da placer porque nosotros los artistas estamos también para alegrar a nuestros compatriotas que están afuera. Y son varios los teatros que me han dado esa piel de gallina, ¿verdad? Primeramente ya nombré el Olympia de París, que fue algo fantástico, una responsabilidad muy grande, pero puedo señalar que tengo varios, pero diré una, que es el Templo de la Música en Francia, en París, se llama la Cité de la Musique. Es un lugar completamente, es un teatro para 1000 o 2000 personas. Y es un teatro que está concebido para que se toque de manera acústica, sin micrófono, sin sonido, sin nada, ¿verdad? Y está hecha de madera totalmente, ¿no? En fin, es algo que está hecho de manera especial para la música. Y puedo decir que la sensación más fuerte que tuve como músico fue tocar en ese lugar que se llama la Cité de la Musique, que está en París. Para resumir, lo que me dio el arpa paraguaya es Pájaro Campana. Pájaro Campana es el eje de toda mi carrera y se lo debemos a Félix Pérez Cardoso. Y resumiendo, digamos, mi carrera, además de todo lo que yo aporté como obras, ¿verdad? Pero cuando pienso en música paraguaya y en mí, pienso en Pájaro Campana. Me gustaría que la gente me recuerde como alguien que trató de hacer algo por el Paraguay y de hacer conocer la música y la cultura de nuestro país por el mundo. Y que se piense de mí que traté, hice todo lo que pude y que sobre todo me recuerden con cariño, y es lo que yo desearía, que trate de hacer algo y hice lo que pude. El mensaje que yo querría dejar a los jóvenes es de aprender su cultura desde chiquito, pasar por esas etapas del folclore que tenemos,
no olvidar nuestras raíces, interpretar las músicas más tradicionales que tenemos, formarse como músico. Ahora tenemos la oportunidad de estudiar acá en Paraguay música. Yo soy un autodidacta, no tuve esa suerte. Y bueno, van a ser mejores aprendiendo su propia música, la música folclórica del Paraguay, la polca paraguaya, la guarania, y todas las tradiciones nuestras, mantener esa tradición que nosotros tenemos en la gastronomía, en nuestra manera de ser, en nuestra lengua guaraní. Todo eso hace que nosotros seamos verdaderamente auténticos y diferentes que los demás, y ser diferente es el triunfo.